Querido Jorge, enorme placer. ¿Cómo andas? Buenas tardes. Hola Paulino, buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Perturbado por la situación, porque, perdón la palabra, pero no deja de ser una situación a todas luces absolutamente magra, la de que el gobierno disputa ya, en términos abiertos, en la cúspide del poder, quién tiene el poder, en vez de resolver los problemas. Sí, Paulino, es un agravamiento acelerado de una disputa que viene hace varias semanas y que viene teniendo como instigador al principal impulsor del lado del camporismo, que es el Cuervo Larroque, y que hoy ha ido un paso más en lo que venía diciendo hasta ahora, donde básicamente plantea que lo que había dicho alguna vez, que el gobierno lo habían creado ellos, les pertenece, que Alberto Fernández, el presidente, no puede poner al gobierno en su mesita de luz, o sea, apropiárselo, y bueno, casi que quedó como implícito la idea, bueno, entonces lo tiene que devolver, ¿no? Como esta idea peligrosa que bordeó el ministro bonaerense y que además, fíjate que logró una reacción de Alberto Fernández, quien venía con la estrategia de no responder a ningún tipo de agresión ni verbalización de parte del kirchnerismo, y hoy sí salió a responder muy fuertemente. Esto es muy complejo, porque yo creo que después de varias semanas, como si fuera una especie de serie en capítulos, estamos llegando, da la impresión, a la temperatura del desenlace, que no sabemos cuál puede ser. Está claro, el kirchnerismo tiene absolutamente definido que no va a cesar en su ofensiva hasta que el gobierno no entregue la cabeza de los 3 ministros que aparte hoy Larroque los mencionó con nombre y apellido, dijo que eran los que estaban generando la futura derrota electoral, los que generaron la derrota del año pasado. Estos son Guzmán, Culfas y Moroni. Es decir, van a por la conducción política del gobierno. Por la conducción económica del gobierno. Y allí Alberto Fernández está resistiendo, pero con un ministro como Guzmán muy debilitado, muy cuestionado y con una peligrosa, yo te diría, un cruce que ya bordea lo institucional muy peligrosamente. Es algo altamente desaconsejable para este momento tan crítico que está viviendo el oficialismo, ¿no? O sea, Jorge, que vos creés que, esta ofensiva tan explícita y tan abierta que están haciendo ya en estas últimas horas, ¿tiene que ver el para qué sería la conducción económica del gobierno? ¿Y qué lugar quieren que ocupe el propio presidente? Bueno, a mí me da la impresión, y un poco por los gestos y las palabras que vienen pronunciando, que el objetivo del kirchnerismo es correr a Guzmán para poder tomar el control, ya sea con alguien propio o alguien que le responda a las demandas que viene haciendo ese sector político, concretamente tener una actividad más profusa del Estado para compensar los efectos de la inflación, tomar medidas contra lo que ellos llaman los formadores de precios y los poderes concentrados, y en todo caso, si hay que poner en riesgo el acuerdo con el fondo, pues se hará. Es decir, lo que ellos vienen pregonando con un hombre que se haga cargo, un hombre, una mujer, digo, un ministro, que se haga cargo de esta agenda, ¿no? Una intervención en la cuestión económica central para ver si enderezando, según su mirada, el barco hacia donde ellos creen que tiene que ir, tienen posibilidades de repuntar en su conexión con la sociedad, que es lo que más temen. Esta idea de que están perdiendo el vínculo con los sectores que en general votan al kirchnerismo o votan al peronismo, la idea de ver si se puede reconfigurar eso. Eso me parece que es lo que está atrás de esta avanzada, y esta semana en particular hay, yo te diría, una expectativa cargada también de temores y demás, porque está anunciado un discurso de la vicepresidenta el viernes en el Chaco, donde justamente va a hablar del tema de las debilidades de la democracia. Entonces, me parece que puede ser un escenario donde ella, en su estilo y con sus modos, avance un poco más respecto de lo que ha venido diciendo. Sí, de todas maneras ya lo dijo todo hoy, me parece, con esto de la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio, ¿no? Que apuntó hablando de su propia gestación en el poder del kirchnerismo. Me quedé pensando mientras reflexionábamos, qué cosa esto de la palabra dueño, ¿no? Sentirse dueño. Larroque le dice que Alberto es dueño y Alberto dice no soy dueño, el dueño es el poder. Sí. En realidad ninguno de los dos es dueño, claro. Son servidores públicos que están por un periodo de tiempo limitado, que tienen que cumplir una misión y una función para la cual se le eligió y que luego vuelven a su casa. La idea de dueño es arrebatar, quedarme con, que eso es una prolongación de mí. Y la verdad que no, es exactamente lo opuesto. Qué errónea concepción
además en la cual estamos discutiendo en la cúspide del poder. Sí, es desconocer además el concepto básico de la democracia del sistema republicano, ¿no? Que nadie es dueño, justamente, la alternancia. Lo que pasa es que también es un país muy personalista y presidencialista ¿no? Sí. Digo, Jorge, no sé cómo lo ves vos. Bueno, es que claramente hay un error de concepto. Ellos los que, digamos, confunden lo que sería la administración del Estado con la coalición gobernante, ¿no? Muy superpuestas acá. Lo que ellos, el kirchnerismo plantea es este instrumento que es la coalición de gobierno, que fue originalmente concebida como una coalición electoral, tuvo efecto en el 19, no lo tuvo en el 2021. Me da la impresión de que ahora lo que dicen es ese instrumento que creamos, como ahora estamos con diferencias, bueno, no se olviden nunca que lo gestamos nosotros, ¿no? Y hoy es distinto, hoy hay una coalición que está en el gobierno administrando. Entonces, esto que dice Paulino de la apropiación es un problema porque no es el debate en torno de la toma de decisiones de una coalición electoral, sino es la gestión de gobierno. Entonces, la imposibilidad de reconciliar posturas hace que haya como un tironeo permanente respecto de una especie de bien intermedio que claramente es un bien público y claramente ellos deberían ser los administradores. El fracaso para ponerse de acuerdo termina generando esta pulseada a cielo abierto que la sociedad mayoritariamente lo visualiza como parte o un mensaje de que no están abocados a resolver los problemas directos que los afectan, sino justamente a este tironeo en la cúpula del poder. Sí, en el medio no hay leyes que se votan, en el medio no hay iniciativas que puedan ser prolongadas en el tiempo, en el medio no se revierten expectativas, en el medio todo lo que ya conocemos. Ahora, si Alberto concede, se queda vacío de contenido. Si Alberto resiste, el gobierno lo único que tiene por delante es el desgaste, más allá de la ruptura. Aunque no sea en lo formal, de hecho. Sí. Por lo tanto, siempre se dice que para sentarte a una mesa de negociación, pues le tenés que dejar una vía de escape al negociador. ¿Cuál sería la vía de escape para Alberto? ¿La hay? Bueno, ¿Recostarse en los gobernadores y hacer un nuevo gobierno? Mira, lo que el presidente está transmitiendo ahora es una resistencia, hasta hoy era sin respuestas a las embestidas del kirchnerismo. Hoy ya él aparece respondiendo, entiendo que tiene que haber habido una evaluación de que Larroque pasó una línea, pero te diría que la estrategia básicamente es no responder, gestionar, esperar una supuesta curva evolutiva de la economía, una reducción de la inflación, reactivación, y que eso de a poco permita revigorizar al presidente, al ministro de Economía. Esa es una estrategia un poco básica. Ahora, Jorge. Sí. Perdón, no, porque digo, una de las estrategias es gestionar, decís vos. ¿Cómo puede gestionar, por ejemplo, un Guzmán con un Feletti o un Culfas con Feletti? ¿Cómo puede gestionar un Guzmán con Basualdo? ¿Cómo? Es imposible. Es que eso es lo que está pasando. Por eso digo, es un planteo muy básico, porque en general, sobre todo en materia económica, pero en la gestión en su conjunto, vos no podés naturalizar procesos. Lo que hoy ocurre, el gobierno está en la mayoría de sus áreas paralizado por esta interna, con ministros que no terminan de tomar decisiones, que no saben cómo posicionarse o ya tomaron posición y no pueden avanzar. Entonces es mucho más complicado que se genere un circuito virtuoso si la gestión no está funcionando. Correcto. Y un dato que yo creo que agrava un poco más en el entorno del propio Alberto Fernández, aquellos funcionarios que siempre lo acompañan y que incluso le tienen afecto, también le empiezan a demandar de un tiempo a esta parte que genere una reacción que reactive algún tipo de expectativa, porque ven que la embestida del otro lado es muy fuerte. Está claro lo que el kirchnerismo quiere hacer, no está tan claro que Alberto pueda resistir con esta idea, yo diría, un poco gandiana de no responder y mostrar gestión. Abrazo enorme, Jorge. Te despido. Gracias, con una Paulino imagen, Leonardo. perdón, te retengo un instante. Mira lo que pasó recién en Atucha, como si algo faltara. Porque el gran ausente, más allá de que es el gran apuntado, es Martín Guzmán. Sí. No fue a la reunión ampliada en La Pampa, no tuvo aparición pública ni foto visible por estas horas, por lo menos hasta acá. Pero allí en Atucha, ¿quiénes aparecieron? Axel Kicillof, el propio Darío Martínez, secretario de Energía, y obviamente el propio Basualdo. Basualdo, Martínez, Kicillof. Todo dicho. Claro. Bueno, Paulino, si puedo acotar algo, esta es una imagen
que se dio la semana pasada Correcto. en el municipio 25 de mayo. Exacto. Vuelve a aparecer acá, es absolutamente inusual. Kicillof no solía aparecer con estos funcionarios. Estos son los funcionarios que tienen una alta responsabilidad en la definición de la cuestión energética y de la futura suba de tarifas por la quita de subsidios. Es algo que Guzmán, junto con la inflación, considera central para poder continuar gestionando, y a mí me parece que ahí están preparando una task force que habrá que ver si acompaña la decisión de Guzmán y Alberto Fernández o si por el contrario termina obstaculizando la medida, ¿no? ¿Y cuál sería el rol de Axel Kicillof en A ese mí me caso? da, bueno, Kicillof en los últimos tiempos se ha parado claramente. Él hacía un poco de equilibrio entre su pertenencia a Cristina políticamente, pero en lo institucional llevarse bien con Alberto Fernández. Desde el acuerdo con el fondo para acá, Kicillof claramente se posicionó en un lugar de un cuestionamiento hacia el acuerdo y hacia la política económica. Viene impulsando la línea, yo te diría con alguna cautela en lo verbal, pero en lo gestual lo estamos viendo, jugando más fuerte con lo que plantea la Cámpora y Cristina, y yo creo que de fondo Kicillof es de alguna manera el articulador de lo que Cristina se imagina en la gestión económica. Si Guzmán en algún momento tiene que dar un paso al costado, Kicillof trata de ofrecerle a Cristina un set de funcionarios que podrían tomar el control y llevarlo hacia lo que Cristina cree que es lo más conveniente. Enorme abrazo, Jorge. Como siempre, gracias. Muchas gracias, Paulina y Eleonora. Un gusto. Nos metemos en el capítulo de los monos. Miren lo que ha pasado Un a hecho esta insólito, hora. insólito, Paulina. Fruto de nuestros tiempos.